Muy buenas noches, qué bendición tenerlos nuevamente acá en la reflexión del pastor. Es para mí un gusto poder estar frente a ustedes y compartir la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos aprendiendo algo referente a la guerra espiritual. Por lo tanto, yo le he titulado a esta reflexión Un ejército en orden. Vamos a fundamentar esta reflexión en Cantares capítulo 6, versículo 10. Acompáñame si tú tienes tu Biblia ahí cerca. Vamos a leer qué dice ella. Dice la Biblia: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? La Biblia acá nos habla acerca del ejército de orden, y es algo de lo cual tú vas a aprender juntamente conmigo acerca de lo que quiere decir, y para lo cual pues es bien importante hacernos la pregunta: ¿de qué se trata cuando hablamos del tema de guerra espiritual? ¿Qué quiere decir eso de guerra espiritual? ¿Se libra una guerra en el mundo espiritual? Claro que sí. Así como vemos las guerras que en la actualidad pues hoy nos enseñan de qué es lo que trae, pues quiero decirte que también en el mundo espiritual existe una guerra. De hecho, cuando los jóvenes se alistan para ir al ejército, su primera parada es el campo de instrucción. Porque es en el campo de instrucción donde ahí se preparan, donde ahí pues se les dan sus vestimentas estilo militar, reciben adiestramiento y pues a través de todas las herramientas y armas que allí aprenden a utilizar es como viene la victoria o la supuesta victoria, ¿verdad? Porque todo el mundo le tira no a perder sino a ganar. Por eso es ese momento de preparación que cada uno de los que se enlistan, a los que participan, pues deben de llevar. Nadie ha ganado una batalla sin antes pasar por el campo de preparación, por el campo de adiestramiento. El propósito principal de esta instrucción es formar el carácter del soldado para que sea sólido en cuanto a sus músculos, cuanto sea sólido en cuanto a su manera de emprender las cosas, ¿verdad? Porque son jornadas agotadoras. Son tiempos donde pues se desgasta las fuerzas físicas, pero no solamente eso, también tiene que ver mucho con la parte psicológica para hacerle frente cuando está en un contexto o una situación de riesgo, una situación difícil. Resulta de que hay muchos soldados que destacan porque esta cualidad la han sabido sobrellevar, y por tal razón han logrado ser exitosos, incluso hasta salvar a muchos de sus compañeros. ¿Por qué? Porque aprendieron a completar la misión correctamente, preparándose en el campo de adiestramiento. Ahí es donde aprendieron la autodisciplina, el sometimiento a las autoridades y obedecer sin estar preguntando mayor cosa, sencillamente siguiendo las instrucciones. Estos son los que destacan, estos son los que sobrellevan en sus hombros el título de líder, a pesar de no ser nombrados, pero destacan por sencillamente saber aplicar lo que en el campo de adiestramiento ellos logran obtener. Estos conceptos que estamos hablando del campo de adiestramiento pues también aplica para la parte espiritual. Hay muchos cristianos que quieren pelear la batalla y quieren participar y están dispuestos a hacerlo en intención. Sin embargo, no han pasado por el campo de adiestramiento, por el lugar de preparación. Quieren pelear, sin embargo, a su manera. Y es aquí donde vemos muchos errores, vemos cosas que quizás le pueden costar hasta la vida, ¿verdad? Porque aunque tenga quizás las armas a la mano, hay cosas que no aplican, que son de suma importancia y de gran poder para lograr los objetivos. Y algunas de estas cosas pues se requiere de una vida dispuesta, una vida humillada, una vida siempre receptiva para que todo lo que venga a posterior pues sea solamente triunfo y nada más que eso. A veces nosotros pues practicamos la oración con la intención de convencer a Dios, y no es así. No es para convencer a Dios, sino es para unir nuestras fuerzas a Él, subordinarnos a Él, para que Él haga una obra grande por medio de nosotros y de esta manera sea derrotado al enemigo. Porque dice la Biblia que nosotros
no tenemos ningún poder para vencer al diablo. Es muy peligroso cuando intentamos avanzar hacia afuera sin antes haber ido hacia arriba. No es hacia acá, sino que primeramente es hacia arriba, y eso es algo que nosotros debemos de estar bien conscientes como parte de nuestra preparación espiritual. Ahora, quiero que me acompañes a la palabra del Señor y veas lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí hay algo bien importante que nosotros debemos aprender. Hay 3 lecciones en las cuales yo quiero que tú te acerques y te enfoques y puedas recibirla en tu corazón, para que seas una persona que va al campo de adiestramiento, va al campo de preparación para ser un hombre o una mujer de familia, de hogar, sin importar la edad que tengas. Toda vez tú te acerques a Dios, puedas ser un guerrero victorioso. Y dice Santiago, ¿verdad?, como parte número 1, someterse a Dios. Fíjate, bien importante comprender la palabra sometimiento. Tristemente, pues estamos en un contexto donde muchos han crecido en hogares disfuncionales, es decir, sin aprender lo que significa tener un padre amoroso o alguien que guía a la familia, aquel que provee a los suyos. Pues a este tipo de personas a menudo les cuesta mucho el poderse adaptar al sistema de sometimiento, porque nunca han tenido una figura como para saber cómo regirse, y sin embargo, pues eso es lo que vemos que trae derrota cuando no hay una figura de autoridad. Entonces la tendencia es siempre hacer lo que en mente viene, y quizás hay energías, hay fuerzas, hay intención, pero no hay un sometimiento, no hay un orden. Por tal razón las cosas no pueden salir así. O quizás podemos decir, caso más complicado es teniendo la figura y seguir un corazón de rebeldía. Tristemente, muchas personas no van a tener éxito bajo esta conducta, porque dice la Biblia en Efesios 6:1, honra a tu padre y a tu madre. Y vemos que aquí, a través de esta instrucción, el Señor nos está dando la pauta de cómo ser victoriosos, no solamente en el campo espiritual, sino en todo lo que emprendamos en la vida, porque dice ahí que es el primer mandamiento con promesa. Es de parte de Dios establecer estas autoridades, y por tal razón tenemos la segura confianza en que si esta persona pues se somete a Dios y comprende lo que aquí dice su palabra, lo primero que va a hacer es honrar a sus padres, tratar la manera de ponerlos en alto, aunque no se lo merezcan muchos de ellos, pero que sabe que viene de parte de Dios esa autoridad, entonces se somete a esa autoridad, y por tal razón Dios promete respaldo. Ahora, quienes se someten voluntariamente a su padre natural, es más frecuente que pueda acercarse al sometimiento de su padre espiritual. Pero quienes contrariamente lo hacen, quienes voluntariamente no lo hacen, a su padre físico, al que lo pueden ver, es muy difícil que se sometan a aquel padre a quien no pueden ver, es decir, aquel que está en los cielos. Para ellos pues es una actitud normal, ¿verdad?, vivir en rebelión o ser desleales, y pues han aceptado o no han aceptado, más bien dicho, la idea de que Jesús es el Señor. Porque cuando nosotros decimos, Jesús, tú eres mi Señor, estamos diciendo de que Él está a las órdenes. Él está para darnos las órdenes, para que todo lo que Él nos diga, pues nosotros solo somos ejecutores para poder poner una sonrisa en Él, sabiendo de que todo lo que Él, por supuesto, nos pide trae bendición, y es para protección nuestra también. De eso se trata, de poner a nuestro Dios como Señor. Por eso dejó la Biblia, para que a través de la Biblia nosotros comprendamos cuáles son sus pensamientos, qué es lo que Él desea para nosotros y cuál es el camino que debemos de seguir. Siendo obedientes, entonces podemos decir que tendremos éxito. El someterse a Dios pues es lo primero que nos habla Santiago en la cita que acabamos de leer. Y como número 2, acercarse a Dios. Acercarse a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Claro, por supuesto, tú ya lo discerniste,
por medio de la oración. La oración es lo más valioso que tenemos en esta vida. Es el arma más fuerte en la guerra espiritual que tenemos. No podemos pelear la batalla si no estamos orando. Ese es el barómetro que mide nuestra calidad de nuestra relación con Jesús. Porque a través de la oración entonces viene un espíritu humilde, un espíritu sosegado, un espíritu con ausencia de egocentrismo, porque cuando nos acercamos a Dios siempre tenemos la bendición de que su espíritu crece en nosotros e infunde en nosotros sus valores, infunde en nosotros sus frutos, y por tal razón empezamos a ver cosas que solamente en el mundo espiritual suceden primeramente porque Él está creciendo. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos con Él, entonces Él empieza a hablar con nosotros. Pero acercarse a Dios requiere tiempo. No es 5 minutos cada vez que me acuerdo, solo cuando voy a la iglesia. No se trata de eso. Cuando te estoy hablando de oración, de hablar con Él, es dedicar un tiempo específico para esa acción. Yo he hablado en Oasis acerca del tiempo de búsqueda, de preparación y de oración. Le he llamado el gimnasio de la fe, porque a través de ese gimnasio mis músculos se van ejercitando, van creciendo, van aumentando. Es decir, mis músculos espirituales se van volviendo más nutridos y pues cobro más fuerza. Por supuesto, cuando vas a un gimnasio, pues no es del primer día, ya empiezas con tus músculos con aquella energía. Quizás empiezas desde una rutina y le vas aumentando. Podemos decir de que el acercarse a Dios, esta es una de las formas en que lo puedes hacer. Puedes dedicar un tiempo y apartarte para Él y empezar con 10 minutos, empezar después con 15 minutos, irle aumentando esa dosis para que vayas agarrando esa fuerza, para que puedas ser bendecido. Se dice que pues al menos 1 hora debemos de estar orando diariamente, no solo cuando nos acordamos, ni sumándolo eso a toda la semana, por lo menos para que nosotros estemos firmes y estemos preparados para cualquier ataque del enemigo. El Espíritu de Dios está en nosotros crecido, con fuerzas, y ya no somos nosotros, sino que es su Santo Espíritu el que pelea por nosotros, y por tal razón podremos vencer. Quiero darte algunos consejos para que puedas alimentar la oración, y uno de estos consejos pues, es que prepares un lugar específico, cómodo, agradable, adecuado, especial para este ejercicio de la oración, porque al hacer esto, entonces incluso se te va a hacer más fácil el entrar a la presencia de Dios, porque tienes un lugar adecuado. Por supuesto, estás en el trabajo, vas en el bus y lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero cuando ya se trata de un momento específico de relación en tu hogar, prepáralo, acomódalo con música, todo aquello que te pueda bendecir para aumentar tu acercamiento con el Señor. Es un consejo de parte del pastor Ribaí. Pues parte de ese consejo está el tiempo. El tiempo es una meta que nosotros debemos de proponernos, ¿verdad? Ya había mencionado de que por lo menos 1 hora diaria, por lo menos. Sin embargo, pues a veces el tiempo nosotros no lo sabemos administrar. Parece difícil de hacerlo, pero se puede. Déjame decirte lo que sí se puede. No te preocupes tanto, ¿verdad? Por el hacer tantas actividades que no tienen sentido, sino que asígnale tiempo, ¿verdad? Dentro de tu calendario, y trata la manera de respetarlo, y puedes empezar con 5, 10, 15 minutos e ir aumentando esa dosis para que de a poco te des cuenta de que tu espíritu va recobrando fuerza y ánimo, y vas a sentir la bendición de Dios que está obrando en ti, en tu familia y en todo lo que está a tu alrededor, porque quien se acerca a Dios nunca vuelve a ser el mismo. Nosotros somos testigos, podemos darte testimonio de que cuando más nos sometemos a Dios, es cierto, hay pruebas, hay luchas, pero es cuando más vemos su gloria y su respuesta en nuestra vida. El tercer consejo sería tu actitud, concentrarse en nuestra relación hacia Dios, ¿verdad? La oración es una conversación, es un diálogo, y pues por supuesto entre dos personas, ¿verdad? No solamente un monólogo de mí hacia Él. Por supuesto que Él te va a hablar, solo que tienes que alimentar la paciencia. De hecho, la paciencia es parte del trato, del proceso que Dios nos da para poder ver su gloria, porque muchas veces nosotros oramos desesperados, queriendo la respuesta inmediata, pero solo Él sabe cuál es el tiempo indicado.
Bueno, eso fue lo sucedido con Daniel. Daniel se acerca a orar para saber qué era lo que Dios quería para la nación de Israel, y le dice: Señor, ¿qué vas a hacer con nosotros? Dice la palabra que pasó 2 semanas orando. Sin embargo, había un principado que había interceptado al ángel mensajero de Dios para crearle oposición, y Daniel no desesperó, se mantuvo paciente esperando la respuesta hasta que el Señor envió otro ángel a ayudar al ángel mensajero Gabriel para derrotar a aquel principado. Y al llegar este ángel le dice: Daniel, desde el primer día tu oración fue escuchada, pero hubo oposición, así que no desesperes, porque va a haber oposición, va a haber fuerzas que no quieren que llegue la bendición a tu vida, y por tal razón pues estas armas, esta fuerza que va a venir de parte de Dios para tu vida es el elemento importante para que tú seas triunfante en esta guerra espiritual. Estamos hablando de un ejército en orden. Cuando tú ordenas tu vida y haces todos estos pasos que hoy estás aprendiendo en esta reflexión, estoy seguro de que la gloria del Señor se manifestará en tu vida. Dice también en Santiago, ¿verdad? En el versículo 8, acerca de limpiar nuestras manos y purificar nuestros corazones. ¿De qué trata de esto? Es un llamado a la santidad. Es un llamado a apartarnos. Quiero recordarte que la palabra santidad viene del griego agios. Agios significa apartado, dedicado, purificado. ¿Para quién? Para Dios. Por supuesto que cuando hablamos de santidad no te está diciendo de que ya lo has logrado todo. Dios quiere que vivamos apartados en un mundo de pecado, en un mundo de vanidad, en un mundo de suciedad. Sin embargo, Dios mismo sabe de que estamos en un cuerpo de pecado. Por tal razón, Él mismo nos da la guianza para saber cómo nosotros podemos mantenernos lejos de aquello que daña nuestra relación con Dios. Porque el vivir en santidad es amar a Dios, es amar esa nueva vida que nos ha dado, y Él pues nos va a guiar qué es lo que tenemos que hacer. Te recomiendo que puedas leer las cartas del apóstol Pablo en Efesios, Colosenses y Gálatas, ¿verdad? Aquí hay instrucciones acerca de reglas para poder nosotros seguir esa santidad que te estoy hablando, o bien que la Biblia nos habla. Ahora, ¿cualquier cristiano puede ser santo? ¿Cuál sería la respuesta? Claro que sí. Toda persona que se somete a Dios, que quiera limpiar sus manos y está en comunión con Dios, lo más probable es que venga la santidad del Espíritu Santo. Aparta todas aquellas cosas que destruyen tu vida, que te mantienen lejos de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás buscando al Señor correctamente, y por tal razón Él viene a hacer la obra, quizás la más complicada, la que tú y yo no podemos hacer, sino que solamente el Espíritu Santo, y es mantenernos en esa santidad, apartarnos, ¿verdad? Ante las tentaciones, ante el peligro, ante lo que el diablo pone como trampa para que seamos soldados aguados, ¿verdad? Soldados debiluchos, o soldados que no pueden ir más allá de algo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a someternos a Dios en santidad. Ahora viene otra pregunta que yo quiero que tú pues puedas analizar ahí también conmigo. ¿Puede alguien ser lo bastante o lo suficientemente santo? Pues aquí la respuesta es contraria. La respuesta es no. No, ningún cristiano puede ser suficientemente santo, porque como alguien nacido de nuevo, pues tú ahí donde estás puedes vivir con tranquilidad, puedes vivir sometido al Señor, sabiendo de que Él está haciendo la obra, pero nunca confiado, irte al extremo de decir de que eres lo suficientemente santo como decir ya lo he alcanzado todo. No significa el estado de perfección, que aunque conocemos la palabra y se trabaja para eso, y el Espíritu Santo trabaja en ti y en mí, para eso no lo vamos a lograr estando en este cuerpo. Por eso debemos de ser glorificados un día cuando venga la muerte o cuando Cristo venga en las nubes. Así que dice la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 3 versículo 6: aquel que permanece en Él no peca. Entonces, si nos apartamos de la mano del Señor, aquí está el peligro. Entonces pasamos de un estado de acercamiento al Señor en santidad a un estado desconocido. Únicamente estando cerca de Él nosotros podemos mantenernos en santidad. Por tal razón ese no peca, porque el Señor está con nosotros. Y conociendo esto, ¿verdad? De que nosotros estamos en un cuerpo de pecado y que estamos trabajando hacia eso, quiere decir de que van a haber momentos donde pecamos. Y es aquí donde debemos de acordarnos de la palabra del Señor, cuando Él dice, cuando vemos lo que nos dice: perdónanos nuestras deudas.
Esto habla de orar y clamar al Señor todos los días pidiendo su perdón, pidiendo que nos purifique y que nos transporte de nivel para cada día aprender a ser soldados que vivan en un completo orden y fuertes ante lo que el enemigo quiere que nosotros caigamos. Esto hablar también de niveles de espiritualidad, porque cuando nosotros estamos sometidos a Dios, vivimos en santidad, entonces el mismo Espíritu nos ayuda a reflejar eso al mundo de manera externa. Lo que está en tu corazón, en tu vida, lo que estás formando tú en el gimnasio de la fe, ese carácter, esa autodisciplina, ese sometimiento a la autoridad, te permite reflejarlo al mundo. Todo el mundo lo puede ver en tu manera de vestir, en tu manera de hablar, en tu manera de tomar decisiones, ¿verdad? Porque una persona que vive en desenfreno, ¿verdad?, en inmoralidad, no podemos decir que está experimentando la santidad. Al contrario, muy probablemente no ha nacido de nuevo. Quiero cerrar esta reflexión dándote unas pautas que te pueden ayudar, y son principios de guerra espiritual. Uno de ellos puede ser llevar una vida adecuada de relación con Dios, quizás no perfecta, pero lo puedes llegar a hacer si te sometes a Él, llenándote del Espíritu Santo, buscándole a Él íntimamente con la intención de buscar agradable. Una más es confesando todos nuestros pecados a Dios, ¿verdad? Todos los pecados conocidos. No rebuscar en lo que no hay respuesta. Todo aquello que tú conscientemente sabes de que le has ofendido a Dios y que has transgredido a Él, intencional o no intencional, dile al Señor que te perdone todos los días. Creo que nosotros estamos en ese trabajo, ¿verdad?, diario, de estar a cuentas con el Señor, reconciliándonos con Él. También puede otra recomendación, algo que te puede ayudar, es identificar esos patrones de pecados persistentes. Quizás está algo ahí cerca de ti que te está afectando y que te está haciendo vulnerable para caer en pecado. Eso puede debilitar tu fuerza como guerrero de la fe, como parte de ese ejército que vive en orden. Hay algo que está ahí cerca de ti que te está afectando y que te está empujando a pecar, y que no va a ser hasta que tú te apartes de ahí y te lo quites de ahí. Entonces siempre vas a seguir pecando. Identifica eso y quítatelo de tu vida. También permite que otros lean tu barómetro espiritual. ¿Cómo así?, dirás tú por ahí, ¿verdad? Pues si tú guardas todo para sí, pues no tendrás forma de comprobar exactamente en dónde necesitas. Es por esto que a veces es necesario abrir nuestros oídos y escuchar, ¿verdad?, que otros opinan de nosotros, con la intención de saber cómo está nuestro nivel espiritual. Cuando alguien te diga, yo quiero que ores por mí, veo que tú eres una persona de Dios, y escuchas estas cosas, muy probablemente vas por el camino correcto, por la dirección exacta, o por la dirección correcta. Pero cuando oigas cosas, ¿verdad?, de como todo lo contrario, quizás no le inspiras ni siquiera confianza a tu misma familia, es probable que te esté faltando acercarte a Dios correctamente. Esto te puede ayudar a ordenar tu vida como guerrero de la fe. Otro puede ser ser específicamente estricto contigo mismo, porque cuando nosotros aprendemos a vivir en disciplina, entonces empiezan a ocurrir cosas, y estas cosas son las que nos traen bendición a cada uno de nosotros. Sin embargo, no es nadie de afuera que lo va a hacer o que te lo va a interponer. Es una decisión personal que tú tienes allí que administrar para poder pasar al otro nivel, para que si Dios te está llamando incluso para un ministerio, pues allí el Señor te pueda respaldar. La iglesia debe funcionar de manera correcta, porque somos un hospital donde llegan heridos de guerra. También es un cuartel que adiestra a personas, a guerreros. Recuérdate que no solamente es un hospital, claro que lo es, pero no solamente es esto. También es un lugar de adiestramiento en donde tú puedes ser preparado. Pero recuérdate, nadie puede ser preparado ni ir a la guerra si no se ha sometido, si no tiene comunicación íntima con el Señor y si no has aprendido a vivir en santidad. Analiza tu vida ahí donde estás, donde quiera que te encuentres. Si estás escuchando esta reflexión, es probablemente que Dios te esté hablando. Probablemente el Espíritu Santo está diciéndote, es tiempo de poner las cosas en orden. No vivas la vida cristiana a tu manera. Deja que la palabra te guíe.
pero esto va a suceder cuando abras cada vez más tu corazón. Sométete a Él en oración, toma tiempo, apártate para Él. Te darás cuenta que es lo más valioso que nosotros tenemos en nuestra vida. Es decir, seamos un ejército en orden. Inclina tu rostro y ora conmigo. Amado Dios, yo te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de estar acá juntamente con las familias y las personas que pueden escuchar y ver esta reflexión. Señor, te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude y nos dé la fuerza para vivir en orden, para que esa fuerza de lo alto, Señor, se mantenga en nuestra vida y en ningún momento hagamos nuestra voluntad, sino que siempre, Señor, estemos sometidos a ti. Gracias por esta lección, gracias por este episodio de la reflexión del pastor que nos ha ayudado, Señor, a tomar dirección y así aprender a ser hombres y mujeres de guerra, pero en victoria, Señor, viviendo una vida en orden. Gracias por las familias, gracias por las personas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te mando un abrazo muy especial, que el Señor bendiga grandemente tu vida. Bendigo a las familias de Oasis que han cerrado su altar familiar de este día. Deseo de todo corazón que el Espíritu Santo siempre te dé la dirección y la instrucción para que todo lo que hagas sea certero y sea contundente para tu bendición y para que vivas en victoria. Así que no te pierdas el siguiente episodio de la reflexión del pastor dentro de 8 días, el siguiente viernes a las 7:15 en punto, en estreno por YouTube. Así que te mando un abrazo nuevamente, que el Señor te bendiga grandemente. Hasta pronto.